Hola, hola, mis queridos estudiantes. Esperando que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar a revisar este video especial que se llama Apoyo Guías 31 y 32. Vamos a comenzar con las sílabas átonas y las sílabas tónicas, porque es la antesala para que usted después pueda acentuar las palabras correctamente. ¿Ya? Entonces, una sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz dentro de una palabra. ¿Ya? La que tiene mayor fuerza, la que suena más fuerte. Esa es la sílaba tónica. Las átonas son las demás, las que no suenan y por lo tanto las que sobran. Entonces, el hecho de que una sílaba en la palabra tenga tono o se acentúe tiene que ver con las reglas de acentuación. Entonces, las reglas de acentuación dicen que cuando la palabra está acentuada, ¿cierto? En la última sílaba, se llaman agudas y llevan tilde cuando terminan en ns o vocal. Ejemplo, dragón, sofá. En este caso, ambas palabras llevan tilde gráfica o acento gráfico porque dragón termina en n y sofá termina en vocal. Bien, luego nos encontramos con las palabras graves, ¿ya? Que se acentúan, es decir, tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y llevan tilde cuando no terminan en vocal. Perdón, cuando no terminan en ns o vocal. Ejemplo, árbol, azúcar, ¿ya? En este caso se tilda porque termina en L, árbol, y azúcar se tilda porque termina en R. Si terminaran en N, en S o en vocal, no se tildan. Y luego nos encontramos con las esdrújulas, que se acentúan en la antepenúltima sílaba y estas siempre llevan tilde, al igual que las sobresdrújulas. Ejemplo, pájaro, príncipe. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que cuando usted quiera acentuar una palabra y por lo tanto tildarla también correctamente, tiene que comenzar a contar desde la última sílaba. Ya tiene que comenzar a ordenarla desde la última sílaba. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ordenar palabras, tenemos una estrategia. Esta estrategia se llama SEGA y recibe su nombre debido a las iniciales, ¿cierto?, de cada tipo de palabra. Entonces, la A corresponde a la aguda, la G corresponde a las graves, la E a las esdrújulas y la S a las sobresdrújulas. Entonces, aquí está el mismo cuadrito con la misma información que yo le acabo de decir, ¿ya? Haga un cuadrito SEGA y luego separe sus palabras en sílabas y luego ordénelas desde atrás para adelante y finalmente vea dónde cae su sílaba tónica, esa sílaba que suena más fuerte, esa sílaba que tiene más tono, ¿ya? También pruebe acentuando otras sílabas y se va a dar cuenta cuál es la única sílaba tónica. Entonces, es una sílaba acentuada en cada palabra. En la aguda, ahí dice, ¿cierto?, que se acentúan en la última y se tildan si terminan en ns o vocal. En las graves, se acentúan en la penúltima y se acentúan si no terminan en ns o en vocal. Las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan, al igual que las sobresdrújulas, que tienen su sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima sílaba y también siempre se tildan. Esto, chicos, se aprende de memoria.
Seguimos avanzando, ¿cierto?, en las guías que yo le he enviado y luego nos encontramos con el género lírico. El género lírico guarda relación con todos estos textos que de alguna u otra manera buscan expresar sentimientos, ¿ya? Son textos literarios porque son ficticios, desarrollan información ficticia, ¿sí? Pero son muy particulares, ¿ya? Porque tienen una estructura particular, un lenguaje particular y un objetivo en particular, ¿ya? Entonces, miramos la pantalla atentamente y podemos decir que el poema es un texto literario que tiene como propósito expresar sentimientos y emociones por medio del hablante lírico. El hablante lírico es el personaje que crea el poeta, ¿ya? Puede ser a veces el mismo poeta, ¿ya? Pero el hablante lírico en el fondo es la persona que expresa el poema. De la misma manera, Gabriela Mistral puede haber creado, no sé, una niña, ¿cierto?, que exprese su sentimiento, o un niño o un adulto, ¿ya? Así como Pablo Neruda puede haber creado distintos poemas en donde una mujer le expresa sentimientos a un hombre, y así, ¿ya? Entonces, este texto literario expresa sentimientos y emociones a través de elementos que lo forman, que son el verso, ¿sí?, que es cada línea del poema, la estrofa, que es un conjunto de versos, y la rima, ¿ya?, que le otorga sonoridad al poema. Estas rimas pueden ser consonantes, que es la igualdad total del sonido final de cada verso, y luego tenemos las asonantes, que es solo la igualdad de vocales al final de cada verso, ¿ya? Y por el lado derecho nos encontramos con las figuras literarias. Estas figuras literarias, ¿cierto?, ocupan un lenguaje figurado y algunas son la comparación, la metáfora, y usted también tendría que saber cuál es la personificación. Cuando nosotros comparamos, ¿cierto?, determinamos esta relación de semejanza entre dos objetos. Cuando nosotros decimos una metáfora es porque estamos comparando implícitamente. Y cuando realizamos una personificación es cuando nosotros nos referimos a las cualidades humanas que le atribuimos a los objetos. Entonces, vamos a analizar la siguiente poesía. Mire acá, atentos al poema, se llama Por esta poesía. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Todas esas líneas que yo marqué abajo son los versos. Entonces esta poesía, este poema tiene 9 versos. Y si se fija, cada verso tiene, perdón, cada estrofa tiene 3 versos, ¿sí? Hay 3 estrofas, 3 conjuntos de versos. Mira aquí, por esta ventana se asoma y me espía la luna aragana. ¿Ya? ¿Qué tendrá ahí? Es la igualdad de sonido, ¿verdad? Y la igualdad total de sonido. Por esta canilla sale agua traviesa que me hace cosquillas. Por este pasillo la risa se esconde dentro de un bolsillo. Tenemos 3 rimas consonantes al fin, en la última sílaba al final de cada verso. Ya yo los puse con colores distintos para que identifiquen el fondo que Ana termina, Ana de ventana rima con Ana de Aragana. Canilla, Illa de canilla rima con Illas de coquillas. Sillo de pasillo rima con sillo de bolsillo. ¿Sí? Igualdad total. Entonces, seguimos. Por esta ventana se asoma y me espía la luna aragana. Aquí hay una personificación, porque la luna no puede asomarse y espiar.
Esas son cualidades humanas que nosotros le atribuimos a la luna. Mira aquí, por esta canilla sale agua traviesa que me hace cosquillas. Chicos, ¿el agua es traviesa? ¿El agua hace cosquillas? No, ¿verdad? Entonces ahí hay otra personificación. Y finalmente, por este pasillo la risa se esconde dentro de un bolsillo. ¿Es posible que la risa se esconda? Y dentro de un bolsillo? No, ¿verdad? Entonces, en este poema tenemos tres personificaciones. ¿Sí? Entonces, acabamos de analizar sutilmente un poema. Bien, y creo que para terminar, no, me falta un poquito. También analizamos la noticia como texto informativo. Entonces, vamos a comenzar recordando que es un texto informativo. Es un texto no literario porque desarrolla información real. Este texto no literario tiene por propósito comunicativo informar acerca de un tema de interés general. Se organiza en párrafos, utiliza un lenguaje claro y objetivo y luego tiene una estructura. Esta estructura está formada por introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? La mayoría de los textos que están escritos en prosa, es decir, en párrafo, tienen la misma estructura, ¿cierto? Introducción, desarrollo, cierre, inicio, desarrollo, final, etcétera. Entonces, los textos informativos informan, ¿cierto? Pero hay uno que es particular, hay uno que es del cual siempre hablamos, que se llama la noticia, ¿sí? La noticia informa sobre un hecho actual, ¿ya? Un hecho de la actualidad, y también tiene una estructura formada por, entre otras cosas, un epígrafe, un titular, una bajada y un cuerpo. Si se da cuenta, esta estructura es distinta al del resto de los textos informativos, ¿sí? Esta estructura también es particular. Entonces, observamos la noticia y a simple vista la reconocemos como tal. ¿Por qué? Porque tiene un epígrafe o un antetítulo. También tiene un titular, ¿cierto? Que tiene que ser llamativo y capturar la atención del lector. También tiene una bajada de título que resuma, ¿cierto?, la información que entrega el titular. Luego tenemos un lead o entradilla que responde a las preguntas de la noticia, que son qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. Y creo que no se me queda ninguna. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esas son las preguntas de la noticia y están respondidas ahí en el lead. Y luego, si yo quiero ampliar los datos y desarrollar mi noticia, me voy a encontrar con el cuerpo de la noticia. ¿Sí? El texto informativo, ¿cierto? Por excelencia, yo creo que es uno de los que más desarrollamos cuando estamos estudiando porque es súper característico, es particular. Bien, terminamos con la noticia y seguimos con los adverbios. Los adverbios, ¿cierto? Son palabras que yo debo analizarlas en base a la función que cumplen, ¿ya? Vamos a leer este texto. Yo lo voy a ayudar a analizar esta función que cumplen que le acabo de comentar. Dice, Camila corrió rápidamente a buscar a su hermana. Le explicó cuidadosamente cada palabra de su plan. Tendrían poco tiempo para ejecutarlo. Solo tienen que ser muy cuidadosas para que su madre no descubra la fiesta sorpresa que juntas han organizado. Fíjese en las palabras que yo voy a destacar. Corrió, explicó y tendrían. Aquí yo destaqué acciones, ¿ya? Y si recordamos un poco, las acciones, ¿cierto? Son verbos. Corrió, explicó y tendrían. ¿Ya? Los verbos, por ejemplo, van desde acciones que yo puedo hacer a acciones que son propias del ser humano solo por existir. Ejemplo, vivir, ser, entre otras.
y las que son acciones propiamente tal como correr, explicar, tener, comer, estudiar, sentarse o sentar, el infinitivo, em, regar, pintar, colorear, etcétera. Todas esas acciones, ¿cierto? Son verbos, ¿ya? Y fíjese lo que va a pasar, porque Camila no solamente corrió, sino que lo hizo rápidamente. Eh, y fue a buscar a su hermana y luego le explicó, pero le explicó cuidadosamente. Y también ellas tenían tiempo, pero tenían mucho, bastante, harto, poco, tenían poco tiempo. Si se da cuenta, las palabras que están en rojo cumplen una función. Porque yo puedo decir que Camila corrió, pero si yo digo rápidamente me aporta otro tipo de información y determina, ¿cierto?, cómo se realizó esta acción. Si yo digo cuidadosamente, también determino cómo se hizo esta acción. Y si yo digo poco, yo estoy determinando cuánto tiempo tienen. Esos, queridos estudiantes, son adverbios. Y en este caso, los adverbios son palabras que modifican a un verbo o un adjetivo o a otro adverbio. Pero nosotros vamos a trabajar esta vez los adverbios como modificadores de verbos. Entonces, estas palabras son invariables, es decir, no tienen género ni número. Género se refiere a femenino o masculino y número se refiere a singular o plural y tiempo se refiere a presente, pasado, futuro. ¿Sí? Bien, ejemplo, aquí le va a quedar clarísimo. Mire acá. Juan juega mucho. Juan juega aquí. Y Juan jugó ayer. El verbo es jugar. Y hay palabras que están acompañando a este verbo. Y no es Juan, porque Juan es un sustantivo, es el nombre, ¿ya? En este caso es el sujeto que realiza la acción. Mucho es cuánto está jugando Juan. Aquí es dónde está jugando Juan. Y ayer también es cuándo está jugando Juan. Por lo tanto, ahora queda más claro que los adverbios son palabras que modifican al verbo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de adverbios? Tenemos adverbios de cantidad, que son palabras que determinan cantidades, si son muchos, pocos, hartos, bastantes, además, demasiado, más, menos, algo, nada, casi. Y siempre responden a la pregunta ¿cuánto? En este caso, ¿cuánto jugó? ¿Cuánto jugó Juan? Mucho. Luego tenemos los adverbios de lugar. Estos adverbios determinan la proximidad de una cosa, ¿ya? O el lugar, como el nombre lo dice. Algunos de ellos son, fíjese, aquí, allí, allá, cerca, lejos, fuera, encima, debajo, delante, detrás. Siempre van a responder a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde jugó Juan? Aquí. En tercer lugar tenemos los adverbios de tiempo y son aquellas palabras que determinan el tiempo en el que ocurre un evento. Algunos de estos adverbios son hoy, ayer, mañana, antes, después, luego, temprano, tarde, pronto, nunca, ya, todavía. También siempre responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo jugó Juan? No me acuerdo mucho, pero creo que es mañana. ¿Hoy? ¿Hoy? Bien. Adverbio de modo son aquellas palabras que determinan la forma en la que ocurre una acción. Por ejemplo, Camila corrió rápidamente. De esa forma ocurrió rápidamente, lentamente, despacio, también se puede decir rápido, velozmente, etc. Algunos de ellos son lento, despacio, rápido, suavemente. Siempre responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se hizo? Y ahí
creo que no pusimos ejemplo en Juan, pero podríamos decir que Juan jugó desesperadamente. ¿Ya? Bien, ejercitamos un poquito. Identifiquemos los adverbios. Primero, siempre atentos al verbo, ¿ya? A la acción. Luciano comió mucho chocolate. Oye, ¿cuánto comió? Mucho. Fíjese, acompaña al verbo y lo determina. Este adverbio es de cantidad. María y Silvia jugaron fuera de la casa. ¿Jugaron dónde? Fuera. Este adverbio es de lugar. José salió temprano a pasear a su perro. ¿Cuándo salió José? Bueno, salió temprano. Este es de tiempo. María cocinó lentamente ese guiso. ¿Cómo cocinó María? Bueno, lo cocinó lentamente, por lo tanto este es de modo. Y finalmente Camila nos espera allá. ¿Dónde nos espera Camila? Allá. Ese es de lugar. ¿Ya? Entonces, lugar, tiempo, modo y cantidad. Esos son los adverbios, que son palabras que modifican el verbo. Que lo determinan, perdón. Bien, y ahora sí, finalmente, en cuanto al uso de la H, tenemos que decir que se escriben con H varias palabras de uso frecuente, varias palabras con H intermedia y varias palabras derivadas de otras. Por lo tanto, se escribe con H delante de los diptongos wi, weu, ya, ye, yo. Diptongos son dos sílabas, ¿cierto?, juntas en una vocal. Wi, we, ya, ye, yo. Antes de esos diptongos yo les voy a poner H. Ejemplo, huida, huida, huelga, hiato, hiena, etc. Huevo y hielo, entre otros. Luego, número 2. Se escriben con H las palabras que comienzan por los prefijos hidr, hiper e hipo. Ejemplo, hidromasaje, hipermercado, hipocondria, hipersensible, hiperactivo, hidrotérmica. Ay, no, ¿cómo se llama las que generan el agua? Bueno, creo que funciona eso. Ya no lo voy a olvidar nunca. Hidro, hiper, hipo. ¿Ya? Bien, luego, se escriben con H las palabras que comienzan por los prefijos, es decir, pre, se escriben antes, ¿cierto? Hetero, homo, ecto, hemi, hemo, hepta y hexa. Heterosexual, homonimia, hectómetro, hemiciclo, hemocultivo, heptasílabo, hexágono. Finalmente, las palabras derivadas de los verbos a hacer, a ver, habitar, hablar, en todas sus formas. Ejemplo, harán, había, habitan, hablaron. Siempre cuando los niños me dicen hacer se escribe con H, yo les pido que recuerden cómo se escribe el infinitivo del verbo hacer, con H, o haber, entre otras cosas. Bien, si vamos a escribir un helado, lo escribimos con H, helado. Lo mismo con helicóptero. Luego, recuerde, antes de los prefijos ye, entonces le pongo hiena. Luego, hormiga. Luego, de nuevo, diptongo ye, hielo. Zanahoria, H intermedia. Huella. Hombro. Huevo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este videito repaso, ¿ya? Aún así, necesito que me consulte en caso de cualquier duda, ¿ok? Bien, yo voy a buscar mi